Imagina una aldea aislada en el corazón de un cráter volcánico en Madagascar, una isla famosa por su biodiversidad única. Esta aldea misteriosa, con un círculo casi perfecto visible desde el espacio, está rodeada por caminos que bordean su contorno. Antes de 2008, este lugar era un vacío en el mapa, sin un solo habitante. Entonces, ¿por qué estas personas se mudaron a uno de los lugares más remotos del planeta? Pero aquí está el detalle más impactante. Intentar contactar a estos residentes por Internet revela un misterio aún mayor. Las referencias más cercanas son una carnicería, un parque infantil e incluso monumentos históricos, todos escritos en ruso y relacionados con el mundo ficticio de Attack on Titan. ¿Qué está pasando en esta aldea aislada? ¿Sería un escondite para un secreto inimaginable o simplemente una coincidencia extraña? Prepárate para descubrir una historia tan intrigante que desafiará todo lo que piensas saber sobre aislamiento y misterio. Buscamos entonces contenido geolocalizado en las cercanías, utilizando las coordenadas de la aldea y un radio de búsqueda. Encontramos a un trabajador de una ONG que publicó desde una aldea cercana en 2014, pero no respondió. En Instagram, buscamos fotos de Antaniditra, la ciudad más cercana, y encontramos una organización de ayuda que no conocía la montaña. En YouTube, un video geolocalizado cerca de la aldea también estaba relacionado con Attack on Titan, en ruso. Parecía que la Internet no nos ayudaría mucho. Con alrededor de 29 millones de habitantes, Madagascar tiene más del 60% de la población viviendo en áreas rurales. Esta aldea, sin embargo, era extremadamente aislada. La ciudad grande más cercana es Chiroano-Mandidi, a 18 kilómetros de distancia, con una población de más de 44.000 habitantes. Percibimos que necesitábamos un enfoque más directo y quizás contratar a alguien local. Así conocimos a Lali. Lali dirige una productora en Antananarivo, la capital de Madagascar, y aceptó la tarea. Ella reunió un equipo y comenzó a planear el viaje desde Antananarivo hasta la aldea. No sabían exactamente cómo llegarían allí o cómo establecerían contacto, pero tenían pocos días durante la temporada calurosa y lluviosa para intentarlo. En enero partieron. El equipo incluía a Tusiná como guía, Aja, un historiador, y José, un conductor. Lali nos actualizaba en cada paso del viaje. Después de viajar 10 kilómetros en motocicleta y a pie, llegaron a la cima de la montaña. Sin embargo, una tormenta los obligó a regresar y el contacto con la aldea tendría que esperar hasta mayo, después de la temporada de lluvias. Hasta entonces, la investigación indicaba que el lugar era verde, exuberante y de difícil acceso. Antes del viaje de Lali, no estaba claro si alguien realmente vivía allí. Un grupo de casas en la cima del cráter despertaba nuestro interés. Un equipo mapeó la isla mediante tomografía sísmica, que analiza el interior de la Tierra. El mapa resultante mostró un punto circular en el centro que se alineaba perfectamente con la montaña. Esto indicaba que la montaña databa del período Cretácico, entre 66 y 145 millones de años atrás, y era volcánica. Buscamos confirmación con Silavo Raharimajefa, un especialista en volcanes de Madagascar. Él reveló que la montaña tenía 90 millones de años, más antigua que el monte Everest y el Vesubio. Estaba extinta hace mucho tiempo, pero ese número tenía un significado especial. El volcán extinto se formó cuando India se separó de Madagascar. Rocas de 90 millones de años muestran que el volcán pudo haber sido importante en esa separación. Madagascar e India estaban sobre una pluma del manto, una fuente profunda de magma.
Cuando esta pluma alcanzó la corteza terrestre, formó un punto caliente. A medida que Madagascar se movía sobre este punto caliente, quemaba la corteza, creando volcanes en la isla. Con el movimiento de la placa continental de Madagascar, los volcanes se alejaban del punto caliente, se enfriaban y colapsaban, dejando restos volcánicos que vemos hoy. Observábamos los restos colapsados de un volcán, formado cuando Madagascar e India se separaron. Aún no entendíamos la relación de esto con la aldea en el cráter. Recibimos entonces una respuesta de un especialista malgache que nos envió un enlace, un sitio sobre minerales y minas. La página sobre la montaña se llamaba Macizo Amboibi. Encontramos mapas históricos de 1899, 1903 y 1916 que mostraban la montaña como un bosque exuberante, el único en casi 100 kilómetros. Pero hoy, eso claramente no era el caso. Decidimos investigar más y encontramos informes antiguos. Un informe de 1933 mencionaba un valle en el punto más alto del macizo, llamado Andranomangatsiaka, o donde encontramos agua fresca. La presencia de agua puede haber sido la razón para que la población se mudara allí. La elevada altitud de la montaña significaba mayor humedad, alimentando arroyos que hacían del centro del cráter un lugar ideal para una aldea. Buscamos informes más recientes y encontramos un artículo de 2012 sobre los orígenes del Ambohibi en Google. Escrito por la geocientífica sudafricana Ndivhuwo Cecilia Mukosi, el estudio abordaba geoquímica, tectónica de placas e imágenes microscópicas de las rocas. Mukosi recogió muestras cerca de la aldea en el cráter y su investigación, publicada en 2012, indicaba que ella visitó el Ambohibi en 2007, antes de que la aldea existiera. El artículo explicaba que la formación era un complejo de anillo alcalino relacionado con la química del magma típico de cuando los continentes se separan, como Madagascar y la India hicieron hace 90 millones de años. Los complejos de anillo alcalino se encuentran en todo el mundo. Consultamos a Michel Gebrak, especialista en el complejo de anillo alcalino Estructura de Richat, en Mauritania, conocido como el Ojo del Sahara. Gebrak sugirió que el suelo fértil podría ser la razón para que la comunidad se estableciera allí. Para más información sobre la comunidad actual, buscamos a Ndivhuwo Cecilia Mukosi nuevamente. Estábamos atascados, pero ahora la temporada de lluvias había terminado, y Lali y su equipo podían intentarlo nuevamente. Lali trajo un nuevo equipo, incluyendo al cineasta Rado Andriamanisa, quien capturó escenas del viaje por el interior de Madagascar, mostrando vendedores de piña, tejedores de cestas y agricultores de arroz. Al llegar a Tsiroanomandidi, la ciudad grande más cercana al Ambohibi, tomaron al guía local Johari, que había escalado el Ambohibi muchas veces y escribió una tesis sobre sus recursos hídricos, pero nunca había visitado la aldea en el cráter, Antaniditra. Al día siguiente hicieron un último intento de llegar a la aldea. Tras una larga jornada, llegaron al cráter y vieron la aldea de cerca, con decenas de casas, ganado y personas. Pero la aproximación causó tensión. Algunos habitantes pensaron que el equipo eran espías. Después de 2 horas y media, uno de los líderes de la aldea finalmente vino a hablar con ellos, facilitando el contacto. Los habitantes de la aldea en el cráter de Madagascar migraron desde Manandriana, un distrito en la región de Amoron-Imania, en las tierras altas centrales de Madagascar, en un viaje de más de 380 kilómetros. Como la mayoría de las personas en Amoron-Imania, los residentes de Ambohibi son Betsileo, el tercer grupo étnico más grande de los 18 principales de Madagascar. Esto significa que, además de mudarse a un nuevo hogar, se convirtieron en una minoría étnica
en un territorio donde los Merina son mayoría. La razón para elegir ese lugar remoto permaneció incierta hasta que entrevistaron a Raza Finatiala, uno de los ancianos de la aldea, quien reveló el nombre Anosibe Ambohibi o Isla Grande Ambohibi. La respuesta a su elección estaba en el agua, el suelo y principalmente el espacio. En el distrito de Siroano-Mandidi hay poco más de 49 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en Manandriana la densidad poblacional es más del doble. Para los agricultores, el espacio para plantar, criar ganado y construir una vida es fundamental. Los habitantes mostraron a Lalie y su equipo lo que habían logrado con todo ese espacio. Un vasto campo con cientos de limoneros y naranjos cultivados para la venta en el mercado. Sin embargo, para vender sus productos, deben transportarlos montaña abajo hasta Antaniditra, enfrentando la misma ardua jornada que Lalie y su equipo realizaron. El aislamiento inicial de la aldea fue fascinante y central para su historia. Una historia que refleja la realidad de muchas áreas rurales en Madagascar. El país posee una de las redes de carreteras menos desarrolladas del mundo, con solo 5 kilómetros de carretera por 100 kilómetros cuadrados. La mayoría de la población vive en áreas rurales similares, pero solo una pequeña fracción de esta población rural reside a menos de 2 kilómetros de una carretera utilizable durante todo el año, dejando a cerca de 16 millones de personas prácticamente desconectadas. Mejores carreteras significarían acceso más fácil a escuelas, hospitales y mercados, proporcionando mejores oportunidades de vida. Ellos viven en un área muy remota, porque esto es como el centro del cráter, y la forma en que viven en medio del cráter y logran sustentarse es increíble. Pero acceder allí no es una vida fácil. La Internet nos permite observar casi cualquier parte del planeta. Algunos lugares pueden ser inventados o envueltos en teorías de conspiración, y algunos solo podemos entender plenamente yendo allí, haciendo preguntas y dejando que las personas cuenten su propia historia.